239. Las bradiarritmias. Trastornos del nódulo sinoauricular. La activación eléctrica del corazón normal se origina en el nódulo sinoauricular, el marcapasos predominante. Otros marcapasos accesorios en el nódulo auriculoventricular, el sistema de conducción especializado y el músculo pueden iniciar la activación eléctrica si el nódulo sinoauricular es disfuncional o está suprimido. Por lo general, los marcapasos secundarios emiten descargas a un menor ritmo y en ausencia de un aumento adecuado en el volumen por latido, pueden causar hipoperfusión de los tejidos. La activación y contracción espontánea del corazón son consecuencias del tejido marcapasos especializado de estos puntos anatómicos. Como se describe en el capítulo 238, los potenciales de acción del corazón tienen heterogeneidad regional. Los de las células aisladas del tejido nodal son distintos de los registrados en los miocitos auriculares y ventriculares, figura 239, 1. Figura 239, 1. Perfiles del potencial de acción registrados en células aisladas de los nódulos sinoauricular aurículo-ventricular en comparación con las células del miocardio auricular o ventricular. Los potenciales de acción de las células nodales tienen potenciales de membrana en reposo más despolarizados, ascensos de fase 0 más lentos y despolarización diastólica fase 4 más lenta. Las corrientes iónicas complementarias presentes en las células nodales generan un potencial de membrana en reposo menos negativo que el de los miocitos auriculares o ventriculares. La diástole eléctrica de las células nodales se caracteriza por despolarización diastólica lenta, fase 4, que genera un potencial de acción cuando el voltaje de la membrana llega al umbral. Los ascensos del potencial de acción, fase 0, son lentos en comparación con los de los miocitos auriculares o ventriculares y están mediados por calcio, no por la corriente de sodio. Las células con propiedades del tejido nodal sinoauricular y auriculoventricular tienen conexión eléctrica con el resto del miocardio a través de células con fenotipo electrofisiológico intermedio, entre el de las células nodales y el de los miocitos auriculares o ventriculares. Las células del nódulo sinoauricular tienen la fase 4 de despolarización más rápida, por lo que son los marcapasos dominantes en un corazón normal. La bradicardia resulta de un fallo en el inicio del impulso o en la conducción del mismo. La falla en la generación del impulso puede causarse por la depresión del automatismo, lo que enlentece o anula la despolarización diastólica de la fase 4, figura 239, 2. Figura 239, 2. Esquemas de los potenciales de acción y las corrientes que contribuyen a la despolarización de la fase 4. Los aumentos relativos en las corrientes de calcio tipo L, ICAL, y tipo T, ICAT, y marcapasos, IF, junto con un decremento en las corrientes de repolarización interna rectificadora, IK1, y rectificadora tardía, IK, de potasio producen la despolarización. La activación de la corriente de potasio activada por acetilcolina, IKACH, y el bloqueo beta disminuyen la velocidad de la fase 4 y reducen la frecuencia de control. Y es consecuencia de un trastorno o exposición a fármacos. El sistema nervioso autónomo modula el ritmo de despolarización diastólica fase 4 y, por tanto, el ritmo de impulsos de los marcapasos primarios, nódulo sinoauricular, y secundarios. La falla en la conducción de un impulso del tejido nodal al miocardio auricular o ventricular puede producir bradicardia por el bloqueo de salida. Los trastornos que alteran la activación y conectividad de las células, por ejemplo, filosis, en el corazón pueden producir una falla en la conducción de impulsos. La disfunción del nódulo sinoauricular y el bloqueo de la conducción auriculoventricular son las causas más frecuentes de bradicardia patológica. La disfunción del nódulo sinoauricular puede ser difícil de distinguir de la bradicardia sinusal fisiológica, sobre todo en personas jóvenes. La frecuencia de la disfunción del nódulo sinoauricular aumenta entre la quinta y sexta décadas de la vida y debe considerarse en pacientes con fatiga, intolerancia al ejercicio o síncope y bradicardia sinusal. El control permanente del ritmo es el único tratamiento fiable para la bradicardia sintomática en ausencia de causas extrínsecas irreversibles, como el aumento del tono vagal, hipoxia, hipotermia y fármacos. Cuadro 239, 1. Cuadro 239, 1. Causas de la disfunción del nodo sinoauricular. Cerca de 50% de los 160.000 marcapasos permanentes que se implantan en Estados Unidos y 20 a 30% de los colocados en Europa se instalan por enfermedad del nódulo sinoauricular. Estructura y fisiología del nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular se compone de un cúmulo de pequeñas células fusiformes en el surco terminal de la superficie epicárdica, en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior, donde envuelven a la arteria nodal sinoauricular. El nódulo sinoauricular tiene estructura heterogénea, pero las células nodales prototípicas centrales tienen menos miofibrillas distintivas que el miocardio auricular circundante, no tiene discos intercalados visibles al microscopio óptico y el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado, sin túbulos T. Las células de las regiones periféricas del nódulo sinoauricular tienen estructura y función transicionales.
La arteria nodal sinoauricular se origina en la arteria coronaria derecha en 55 a 60% de las personas y en la arteria circunfleja izquierda en otro 40 a 45%. El nódulo sinoauricular tiene inervación abundante proveniente de nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos. La propagación lenta e irregular de los impulsos del nódulo sinoauricular puede explicarse por la electrofisiología de las células nodales y la estructura del nódulo sinoauricular mismo. Los potenciales de acción de las células del nódulo sinoauricular se caracterizan por un potencial de membrana relativamente despolarizado, figura 239.1. Figura 239.1. Perfiles del potencial de acción registrados en células aisladas de los nódulos sinoauricular auriculo-ventricular en comparación con las células del miocardio auricular o ventricular. Los potenciales de acción de las células nodales tienen potenciales de membrana en reposo más despolarizados, ascensos de fase 0 más lentos y despolarización diastólica fase 4 más lenta. De menos 40 a menos 60 milivoltios, ascenso lento en la fase 0 y una despolarización diastólica en la fase 4 rápida en comparación con los potenciales de acción registrados en las células musculares cardíacas. La ausencia relativa de corriente de entrada rectificadora de potasio explica el potencial de membrana despolarizado. El ascenso lento de las fases 0 se debe a la ausencia de corriente rápida de sodio disponible y está mediado por la corriente de calcio tipo L, y la despolarización de la fase 4 es resultado de la actividad agregada de varias corrientes iónicas. Ambas corrientes de calcio, tipos L y T, la corriente marcapaso, llamada Fanny Current o IF, generada por los conductos abiertos por nucleótido cíclico activado por la hiperpolarización, y el intercambiador electrógeno de sodio-calcio, producen la corriente despolarizadora que se contrarresta por la corriente rectificadora de potasio tardía y la corriente de potasio activada por acetilcolina. Corriente de calcio tipo L, corriente de calcio tipo T y corriente marcapaso están moduladas por la estimulación beta-adrenérgica y la corriente de potasio activada por acetilcolina por la estimulación vagal, lo que explica la extrema sensibilidad de la despolarización diastólica a la actividad del sistema nervioso autónomo. La conducción lenta en el nódulo sinoauricular se explica por la ausencia de corriente rápida de sodio y por el deficiente acoplamiento eléctrico de las células en el nódulo, resultado de cantidades considerables de tejido intersticial y la escasez de uniones comunicantes. El acoplamiento deficiente permite las propiedades electrofisiológicas graduadas en el nódulo, las células transicionales periféricas se inactivan con el acoplamiento electrotónico con el miocardio auricular. Etiología de la enfermedad nodal sinoauricular. La disfunción nodal sinoauricular se clasifica en intrínseca y extrínseca. La distinción es importante porque la disfunción extrínseca a menudo es reversible y por lo general debe corregirse antes de considerar el uso de un marcapasos, cuadro 239.1. Cuadro 239.1. Causas de la disfunción del nodo sinoauricular. Las causas más frecuentes de disfunción extrínseca del nódulo sinoauricular son los fármacos e influencias del sistema nervioso autónomo que suprimen el automatismo o comprometen la conducción. Otras causas extrínsecas incluyen hipotiroidismo, apnea del sueño y alteraciones habituales en pacientes críticos, como hipotermia, hipoxia, aumento de la presión intracraneal, respuesta de Cushing, y aspiración endotraqueal por la activación del nervio vago. La disfunción intrínseca del nódulo sinusal es degenerativa y a menudo se caracteriza en el examen patológico por reemplazo fibroso del nódulo sinoauricular o sus conexiones con la aurícula. La arteriopatía coronaria aguda o crónica puede acompañarse de disfunción del nódulo sinoauricular, aunque en presencia de infarto de miocardio, típicamente inferior, las alteraciones son transitorias. Los procesos inflamatorios pueden alterar la función del nódulo sinoauricular, lo que al final produce la sustitución fibrosa. La pericarditis, miocarditis y cardiopatía reumática se relacionan con compromiso del nódulo sinoauricular con bradicardia sinusal, paro sinusal y bloqueo de salida. La carditis relacionada con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y los trastornos mixtos del tejido conjuntivo también pueden afectar la estructura y función del nódulo sinoauricular. La amiloidosis senil es un trastorno infiltrativo que por lo general se desarrolla en la novena década de la vida. El depósito de proteína amiloide en el miocardio auricular puede afectar la función del nódulo sinoauricular. Algunos casos de enfermedad nodal sinoauricular son iatrógenos y se deben a la lesión directa del nódulo durante la cirugía cardiotorácica. Se han descrito formas hereditarias raras de enfermedad del nódulo sinusal y ya se describieron los rasgos genéticos de varias. La disfunción nodal sinusal autosómica dominante junto con taquicardia supraventricular, o sea, la variante taquicardia-bradicardia del síndrome del seno enfermo SSS2, Sick sinus síndrome, se relaciona con mutaciones en el gen HCN4 de la subunidad de corriente, IF, del marcapasos en el cromosoma 15. Una forma autosómica recesiva de síndrome del seno enfermo 1 con el rasgo prominente de falta de excitabilidad auricular y ausencia de ondas P en el electrocardiograma se debe a mutaciones en el gen del conducto de sodio cardíaco, SCN5A, en el cromosoma 3. Las variantes en la cadena pesada 6 de la miosina, Mi6, aumentan la susceptibilidad al síndrome del seno enfermo, SSS3.
Se ha descrito una disfunción del nódulo sinoauricular relacionada con la miopía, pero aún no se conocen sus características genéticas. Existen varias enfermedades neuromusculares, incluido el síndrome de Kearns-Sayre, oftalmoplegia, degeneración pigmentaria de la retina y biocardiopatía, y distrofia miotónica, con compromiso predominante del sistema de conducción y el nódulo sinoauricular. El síndrome del seno enfermo en jóvenes y ancianos se relaciona con un aumento del tejido fibroso en el nódulo sinoauricular. El inicio del síndrome del seno enfermo puede acelerarse por alguna enfermedad concomitante, como arteriopatía coronaria, diabetes mellitus, hipertensión, valvulopatías y miocardiopatías. Manifestaciones clínicas de la enfermedad nodal sinoauricular. La disfunción del nódulo sinoauricular puede ser asintomática y manifestarse solo en una anomalía electrocardiográfica, como bradicardia sinusal, paro sinusal y bloqueo de salida, o como taquicardia supraventricular, casi siempre fibrilación auricular y bradicardia. Los síntomas relacionados con la disfunción del nódulo sinoauricular, en particular el síndrome de taquicardia-bradicardia, se relacionan con frecuencias cardíacas lentas y rápidas. Por ejemplo, la taquicardia puede acompañarse de palpitaciones, angina de pecho e insuficiencia cardíaca, y la bradicardia con hipotensión, síncope, presíncope, fatiga y debilidad. En caso de síndrome del seno enfermo, la supresión por sobreestimulación del nódulo sinoauricular a veces causa pausas prolongadas y síncope al terminar la taquicardia. En muchos casos, los síntomas de la disfunción del nódulo sinoauricular son resultado de la enfermedad cardiovascular concomitante. Una minoría significativa de pacientes con síndrome del seno enfermo tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca relacionada con frecuencias cardíacas bajas o altas. De un tercio a la mitad de los pacientes con disfunción del nódulo sinoauricular desarrollan taquicardia supraventricular, casi siempre fibrilación o flute auricular. La incidencia de la fibrilación auricular persistente en pacientes con disfunción del nódulo sinoauricular aumenta con la edad, hipertensión, diabetes mellitus, dilatación ventricular izquierda, valvulopatía y control del ritmo ventricular. Un dato notable es que en algunos pacientes sus síntomas mejoran cuando se desarrolla fibrilación auricular, quizá por un aumento en la frecuencia cardíaca promedio. Los sujetos con la variante con taquicardia-bradicardia del síndrome del seno enfermo, como ocurre con los que tienen fibrilación auricular, tienen un mayor riesgo tromboembólico, y los que tienen riesgo más alto, incluidos los pacientes mayores de 65 años y los que tienen antecedente de accidente cerebrovascular, cardiopatía valvular, disfunción ventricular izquierda o crecimiento auricular, deben tratarse con anticoagulantes. Hasta un cuarto de las personas con enfermedad del nódulo sinoauricular tiene alteraciones concurrentes en la conducción auriculoventricular, aunque solo una minoría requiere tratamiento específico del bloqueo auriculoventricular de grado alto. La evolución natural de la disfunción del nódulo sinoauricular incluye síntomas de intensidad variable, incluso en enfermos que se presentan con síncope. Los síntomas de la disfunción nodal sinoauricular pueden ser significativos, pero la mortalidad general casi nunca se modifica en ausencia de otras enfermedades concomitantes significativas. Estas características de la evolución natural deben tomarse en cuenta para decidir el tratamiento de estos pacientes. Electrocardiografía de la enfermedad nodal sinoauricular. Las manifestaciones electrocardiográficas de la disfunción del nódulo sinoauricular incluyen bradicardia sinusal, pausas sinusales, paro sinusal, bloqueo de salida sinusal, taquicardia, en el síndrome del seno enfermo, e incompetencia cronotrópica. A menudo es difícil distinguir la bradicardia sinusal patológica de la fisiológica. Por definición, la bradicardia sinusal es un ritmo controlado por el nódulo sinoauricular con una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. La bradicardia sinusal es muy frecuente y casi siempre benigna. Las frecuencias cardíacas en reposo menor de 60 latidos por minuto son muy frecuentes en personas jóvenes sanas y sujetos con buena condición física. Una frecuencia sinusal menor de 40 latidos por minuto en un individuo despierto sin acondicionamiento físico casi siempre se considera anormal. Las pausas sinusales y el paro sinusal se deben a la falta de descarga del nódulo sinoauricular, lo que genera una pausa sin ondas P visibles en el electrocardiograma, figura 239, 3. Figura 239, 3. El lentecimiento sinusal y pausas en el electrocardiograma. Electrocardiograma registrado durante el sueño en un paciente joven sin enfermedad cardíaca. La frecuencia cardíaca antes de la pausa es baja y el intervalo PR es prolongado, consistente con un aumento en el tono vagal. Las ondas P tienen morfología consistente con ritmo sinusal. El registro se hizo con un sistema de telemetría de dos derivaciones en el que el trazo etiquetado como 2 simula la derivación frontal 2 y V es la derivación central modificada 1, que simula la derivación V1 del electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. Las pausas sinusales de hasta 3 segundos son frecuentes en los atletas despiertos, y es posible encontrar las pausas de esta duración o mayor en ancianos asintomáticos. La falla intermitente en la conducción del nódulo sinoauricular produce bloqueo de salida nodal. La gravedad de este varía de manera similar a la del bloqueo auriculoventricular.
La prolongación de la conducción desde el nódulo sinusal no es evidente en el electrocardiograma. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado hay conducción intermitente del nódulo sinoauricular y ritmo auricular regularmente irregular. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 se debe a la prolongación progresiva de la conducción del nódulo sinoauricular con falta intermitente de los impulsos originados en el nódulo sinusal hacia el tejido auricular circundante. El bloqueo sinoauricular de segundo grado se ve en el electrocardiograma como ausencia intermitente de ondas P, figura 239.4. Figura 239.4. Bloqueo de salida nodal sinoauricular MOVIS tipo 1. Se muestra un electrograma nodal sinoauricular teórico, SAN, EG. Nótese que hay latidos agrupados que producen un ritmo cardíaco regularmente irregular. La frecuencia EG del nodo sinoauricular es constante, con retraso progresivo en la salida del nodo y la activación de las aurículas, lo que inscribe la onda P. Esto produce un descenso sutil en los intervalos pp antes de la pausa, y la pausa es menor al doble de la duración del ciclo del último intervalo sinusal. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2 no hay cambio en la conducción nodal sinoauricular antes de la pausa. En el bloqueo sinoauricular completo o de tercer grado no hay ondas P en el electrocardiograma. El síndrome de taquicardia-bradicardia se manifiesta como bradicardia sinusal alternada con taquiarritmias auriculares. Aunque puede haber taquicardia auricular, flúter auricular y fibrilación auricular, esta última es la taquicardia más frecuente. La incompetencia cronotrópica es la incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca como respuesta adecuada al ejercicio u otra forma de estrés, se describe más adelante con más detalle. Pruebas diagnósticas. Por lo general, la disfunción nodal sinoauricular es un diagnóstico clínico o electrocardiográfico. La bradicardia o las pausas sinusales en el electrocardiograma en reposo rara vez son suficientes para diagnosticar la enfermedad del nódulo sinoauricular, se requieren el registro prolongado y la correlación sintomática. Los síntomas en ausencia de bradiarritmias sinusales pueden ser suficientes para descartar el diagnóstico de disfunción nodal sinoauricular. El registro electrocardiográfico tiene una función central en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción nodal sinoauricular. A pesar de las limitaciones del electrocardiograma en reposo, el registro prolongado con un dispositivo Holter o con monitores permiten la correlación de los síntomas con el ritmo cardíaco. Muchos monitores modernos se activan de manera automática para registrar el electrocardiograma cuando se cumplen ciertos criterios de frecuencia cardíaca programados. Los monitores electrocardiográficos implantables permiten el registro a largo plazo, 12 a 18 meses, en pacientes con diagnóstico muy difícil. La falta de aumento de la frecuencia cardíaca con el ejercicio se conoce como incompetencia cronotrópica. Se define como la incapacidad para llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima anticipada con el ejercicio máximo, o la incapacidad para alcanzar una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto con ejercicio o una frecuencia cardíaca máxima con ejercicio menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la de una población de control de la misma edad. La prueba de ejercicio puede ser útil para distinguir entre la incompetencia cronotrópica de la bradicardia en reposo, y ayuda a identificar el mecanismo de la intolerancia al ejercicio. Las pruebas del sistema nervioso autónomo ayudan a diagnosticar la hipersensibilidad del seno carotídeo. Las pausas mayor de 3 segundos son compatibles con el diagnóstico, pero pueden encontrarse en ancianos asintomáticos. La determinación de la frecuencia cardíaca intrínseca, IR, Intrinsic Heart Rate, permite distinguir la disfunción del nódulo sinoauricular de las frecuencias cardíacas bajas causadas por un tono vagal alto. La frecuencia cardíaca intrínseca normal después de administrar 0,2 mg por kilo de propranolol y 0,04 mg por kilo de atropina es 117,2 menos 0,53 por edad, en latido por minuto. Una frecuencia cardíaca intrínseca baja indica enfermedad nodal sinoauricular. Las pruebas electrofisiológicas pueden incluirse en la valoración de pacientes con supuesta disfunción del nódulo sinoauricular y en la evaluación del síncope, sobre todo en presencia de cardiopatía estructural. En esta circunstancia, la prueba electrofisiológica se usa para descartar causas más graves de síncope, como taquiarritmias ventriculares y bloqueo en la conducción auriculoventricular. Hay varias maneras invasivas de valorar la función del nódulo sinoauricular, como el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, SNRT, Sinus Node Recovery Time, definido como la pausa más larga después del cese de sobreestimulación eléctrica de la aurícula derecha cerca del nódulo sinoauricular, normal, menor de 1500 milisegundos o corregida para la longitud del ciclo sinusal, menor de 550 milisegundos, y el tiempo de conducción sinoauricular, SACT, Sinoatrial Conduction Time, definido como la mitad de la diferencia entre la longitud del ciclo sinusal intrínseco y una pausa no compensatoria después de un estímulo auricular prematuro, normal menor de 125 milisegundos. La combinación de un tiempo de recuperación del nódulo sinusal anormal, un tiempo de conducción sinoauricular anormal y una frecuencia cardíaca intrínseca baja es un indicador sensible y específico de enfermedad intrínseca del nódulo sinoauricular. Tratamiento: disfunción del nódulo sinoauricular.
Esta disfunción no se relaciona con aumento en la mortalidad. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas. La exclusión de causas extrínsecas de la disfunción nodal sinoauricular y la correlación del ritmo cardíaco con los síntomas son partes esenciales del tratamiento. La implantación de un marcapaso es la principal medida terapéutica en pacientes con disfunción nodal sinoauricular sintomática. Las consideraciones farmacológicas son importantes en la evaluación y tratamiento de pacientes con estos trastornos. Varios fármacos modulan la función del nódulo sinoauricular y son causas extrínsecas de disfunción. Cuadro 239, 1. Cuadro 239, 1. Causas de la disfunción del nodo sinoauricular. Los beta-bloqueadores y los antagonistas del conducto de calcio aumentan el tiempo de recuperación del nódulo sinusal en personas con disfunción del nódulo sinoauricular, y los antiarrítmicos con acción clase 1 y 3 pueden inducir bloqueo de salida del nódulo sinoauricular. En general, estos compuestos deben suspenderse antes de tomar decisiones sobre la necesidad de control permanente del ritmo en personas con enfermedad nodal sinoauricular. El tratamiento farmacológico crónico para la bradiarritmia sinusal es limitado. Algunos medicamentos mejoran la función nodal. Por ejemplo, la digital acorta el tiempo de recuperación del nódulo sinusal en pacientes con disfunción del nódulo sinoauricular. El isoproterenol o la atropina por vía intravenosa produce un aumento agudo en la frecuencia sinusal. La teofilina se ha usado en forma aguda y crónica para elevar la frecuencia cardíaca, pero tiene desventajas cuando se usa en pacientes con síndrome de taquicardia-bradicardia, aumenta la frecuencia de taquiarritmias supraventriculares, y en sujetos con cardiopatía estructural aumenta el riesgo de arritmias ventriculares graves. Por ahora, solo hay un estudio aleatorizado del tratamiento para la disfunción del nódulo sinoauricular. En pacientes con frecuencia cardíaca en reposo menor de 50 y mayor de 30 latidos por minuto con un monitor Holter, a los que se les implantó marcapasos bicameral, experimentaron muchos menos episodios de síncope y tuvieron mejoría sintomática, en comparación con los pacientes asignados al azar para recibir teofilina o ningún tratamiento. En ciertas circunstancias, la bradicardia sinusal no requiere tratamiento específico o solo apoyo transitorio de la frecuencia. La bradicardia sinusal es frecuente en pacientes con infarto de miocardio agudo inferior o posterior y puede exacerbarse con la activación vagal que induce el dolor, o con fármacos como la morfina. Es probable que haya isquemia de la arteria nodal sinoauricular en los síndromes coronarios agudos, casi siempre cuando hay compromiso de la arteria coronaria derecha. Incluso con infarto, el efecto en la función nodal sinoauricular casi siempre es transitorio. La bradicardia sinusal es un rasgo notable de la hipersensibilidad del seno carotídeo y la hipotensión mediada por mecanismos neurales relacionada con el síncope vasovagal, que responde a la colocación de un marcapasos. La hipersensibilidad carotídea con síncope recurrente o presíncope relacionado con un componente inhibidor cardíaco predominante responde a la implantación de un marcapasos. Varios estudios aleatorizados investigaron la eficacia del control permanente del ritmo en pacientes con síncope vasovagal resistente al tratamiento, con resultados dispares. Aunque los estudios iniciales sugirieron que los sujetos en los que se implantó un marcapasos tienen menos recurrencias y un tiempo más prolongado hasta la recurrencia sintomática, al menos un estudio de seguimiento no confirmó estos resultados. Marcapasos permanentes. Nomenclatura y complicaciones. La principal intervención terapéutica en la disfunción del nódulo sinoauricular es el control permanente del ritmo. Desde la primera implantación de un sistema del control permanente del ritmo en la década de 1950, muchos avances tecnológicos han permitido la miniaturización, aumento de la longevidad de los generadores de pulsos, mejora de las derivaciones y mayor funcionalidad. Para comprender mejor el tratamiento de las bradiarritmias con marcapasos, es importante familiarizarse con los principios básicos del control del ritmo. Los modos y función de los marcapasos se nombran con un código de 5 letras. La primera letra indica la OLAS cámara o cámaras estimulada, o, ninguna. A, aurícula. V, ventrículo. D, doble. S, única. La segunda es la OLAS cámara o cámaras cuya actividad se percibe, o, ninguna. A, aurícula. V, ventrículo. D, doble. S, única. La tercera es la respuesta a un fenómeno percibido, o, ninguna. I, inhibición. T, activación. D, inhibición más activación. La cuarta se refiere a la capacidad de programación o respuesta a la frecuencia. R, respuesta a la frecuencia. Y la quinta se refiere a la existencia de funciones antitaquicardia, si existen, o, ninguna. P, control antitaquicárdico. S, choque. D, control más choque. Casi todos los marcapasos modernos son multiprogramables y tienen la capacidad de responder a la frecuencia con uno de varios sensores de frecuencia, actividad o movimiento, ventilación por minuto o intervalo QT. Los modos programados más frecuentes de los marcapasos implantados de una o dos cámaras son VIR y DDR, respectivamente, aunque en los marcapasos modernos pueden programarse varios modos. Aunque los marcapasos son muy fiables, están sujetos a varias complicaciones relacionadas con la implantación y función electrónica. En los adultos, los marcapasos permanentes por lo general se implantan mediante el acceso al corazón a través del sistema venoso de la subclavia, vena cava superior.
Las complicaciones agudas raras, pero posibles, de la implantación transvenosa de un marcapasos comprenden infección, hematoma, neumotórax, perforación cardíaca, estimulación diafragmática / nervio frénico y desplazamiento del electrodo. Las limitaciones del tratamiento crónico con marcapasos incluyen infección, erosión, fallo del electrodo y alteraciones derivadas de la programación inadecuada o de la interacción con la función cardíaca eléctrica natural del paciente. La rotación del generador de pulsos del marcapasos en su saco subcutáneo, ya sea intencional o inadvertida, a menudo conocido como síndrome del Duideler, puede enredar las derivaciones alrededor del generador y separarlos, con falla en la percepción o control del ritmo cardíaco. El tamaño pequeño y el peso ligero de los marcapasos contemporáneos hacen que esta sea una complicación rara. Los electrodos transvenosos se consideran el talón de Aquiles de los marcapasos permanentes. Las mejoras en la tecnología de las baterías y el diseño de componentes han derivado en un sistema marcapasos lo bastante pequeño como para implantarlo en el corazón sin necesidad de un electrodo transvenoso. Estos marcapasos sin electrodo son apropiados para pacientes con indicaciones para control del ritmo de una sola cámara ventricular, ventrículo derecho. Las complicaciones derivadas del control crónico del ritmo cardíaco también se deben a alteraciones en la sincronía auriculoventricular o la sincronía mecánica ventricular. Los modos de control del ritmo que interrumpen o no restauran la sincronía auriculoventricular pueden producir un conjunto de signos y síntomas, en conjunto llamados síndrome del marcapasos, que incluyen pulsación cervical, fatiga, palpitaciones, tos, confusión, disnea de esfuerzo, mareo, síncope, aumento de la presión venosa yugular, ondas A. En cañón estigmas de insuficiencia cardíaca congestiva, como edema, estertores y tercer ruido cardíaco. El control del ritmo apical ventricular derecho puede inducir activación no sincrónica del ventrículo izquierdo, lo que afecta la función sistólica de este, insuficiencia valvular mitral y los estigmas mencionados de la insuficiencia cardíaca congestiva. El mantenimiento de la sincronía auriculoventricular permite minimizar las secuelas del síndrome del marcapasos. La selección de los modos de control del ritmo que minimizan el control ventricular innecesario o la implantación de un dispositivo capaz de controlar los ventrículos derecho a izquierdo, control del ritmo biventricular, ayuda a minimizar las consecuencias adversas ventriculares de la falta de sincronía mecánica inducida por el control del ritmo. Tratamiento de la disfunción del nódulo sinoauricular con marcapasos. El control del ritmo en la enfermedad del nódulo sinoauricular está indicado para aliviar los síntomas de la bradicardia. Las guías de consenso publicadas por la American Heart Association, American College of Cardiology Heart Rhythm Society, HRS, describen las indicaciones para el uso de marcapasos y las clasifican según los niveles de evidencia. Los trastornos clase 1 son aquellos en los que hay evidencia o consenso de opinión de que el tratamiento es útil y efectivo. En los trastornos de clase 2, existe evidencia contradictoria o diferencias en la opinión sobre la eficacia de un procedimiento o tratamiento. En los trastornos clase 2A, el peso de la evidencia u opinión favorecen el tratamiento. En los de clase 2B, la eficacia está menos establecida por la evidencia o la opinión de los expertos. En los trastornos clase 3, la evidencia o peso de la opinión indica que el tratamiento no es eficaz ni útil, y que puede ser nocivo. Las indicaciones clase 1 para el control del ritmo en la disfunción nodal sinoauricular incluyen la bradicardia sintomática documentada, disfunción del nódulo sinusal relacionada con tratamiento farmacológico crónico para el que no hay alternativa e incompetencia cronotrópica sintomática. Las indicaciones clase 2A incluyen las descritas antes en las que se sospecha la disfunción del nódulo sinusal, pero no está documentada, y para el síncope de origen desconocido en presencia de rasgos mayores de disfunción nodal sinoauricular. Los individuos con síntomas leves y frecuencia cardíaca persistente menor de 40 latidos por minuto constituyen la indicación clase 2B para el control del ritmo. El control del ritmo no está indicado en pacientes con disfunción nodal sinoauricular que no tienen síntomas y en los que la bradicardia se relaciona con el uso de fármacos no esenciales. Cuadro 239, 2. Cuadro 239, 2. Resumen de lineamientos para implantación de marcapasos en la disfunción del nódulo sinoauricular. Existe cierta controversia sobre el modo de control del ritmo que debe usarse en la enfermedad nodal sinoauricular. Se han realizado varios estudios aleatorizados de carácter ciego simple sobre el modo de control del ritmo. No hay estudios que demuestren una mejora en la mortalidad con el control auriculoventricular sincrónico en comparación con el control del ritmo de una sola cámara en la enfermedad nodal sinoauricular. En algunos de estos estudios, la incidencia de fibrilación auricular y fenómenos tromboembólicos se redujo con el control sincrónico del ritmo auriculoventricular. En estudios de pacientes con marcapasos bicamerales diseñados para comparar el control del ritmo de una cámara con el de dos cámaras mediante un diseño cruzado, fue frecuente la necesidad de control auriculoventricular sincrónico debido al síndrome del marcapasos. Los modos de control que conservan la sincronía auriculoventricular parecen relacionarse con un descenso en la incidencia de fibrilación auricular y una mejoría en la calidad de vida.
Debido a la incidencia baja, pero definitiva, de trastorno en la conducción auriculoventricular, en los pacientes con disfunción del nódulo sinoauricular casi siempre se implanta un marcapasos de doble cámara. Tratamiento con marcapasos en la hipersensibilidad del seno carotídeo y síncope vasovagal. Si la hipersensibilidad del seno carotídeo se acompaña de un componente inhibidor cardíaco significativo, responde bien al control del ritmo. En esta circunstancia, el control del ritmo es necesario solo de manera intermitente y a menudo es suficiente con el control ventricular de una sola cámara. El mecanismo del síncope vasovagal no se comprende del todo, pero parece que implica la activación de mecanorreceptores cardíacos con la consecuente activación de centros neurales que median la activación vagal y la eliminación del tono del sistema nervioso simpático. Se han realizado varios estudios clínicos aleatorizados en pacientes con síncope vasovagal resistente a fármacos. Algunos sugieren un descenso en la frecuencia y prolongación del tiempo hasta el síncope recurrente en pacientes con control del ritmo, en comparación con los que no tenían marcapasos. Sin embargo, un estudio de seguimiento reciente de uno de los estudios iniciales encontró resultados menos convincentes, lo que arroja cierta duda sobre la utilidad del control del ritmo en el síncope mediado por mecanismos vagales.